Mis amados, bienvenidos todos. Estamos trabajando ya, esta es la tercera entrega de El gozo en el Señor Jesús, ¿cierto? Que nos estamos gozando en el Señor Jesucristo. Pienso que ya dentro de esas dos prédicas que se han hecho, nos han aclarado varias cositas. El Señor nos ha aclarado muchas cosas por medio de la Escritura. Y lo importante ahí es eso, no contender, no ser piedra de tropiezo, eh, ni por comida, ni por bebida, ni por días de reposo, ni por días de fiesta, eh, porque eso hace que se pierda el gozo. El Señor nos ha dado un gozo muy hermoso y es que Él clavó en ese madero todo el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Y entonces el Señor Jesús eh, nos invita a que vivamos en un gozo. Y hablábamos que la palabra gozo. ¿Quién me puede ayudar? A ver, ¿quién me dice la palabra gozo? ¿Qué significa para? Alegría, Muy bien, alegría. ¿Qué más? ¿Qué nos habla del gozo? Otro sinónimo. Yo les ayudo. placer, Placer, Disfrutar. paz, disfrute, ¿cierto? Alegría, ¿cierto? Entonces, Bien, salud. bien, salud, muy bien. Bien, salud. Tantas cosas que nos da eh, el Señor para que nosotros estemos en bienestar, o sea, en un bienestar. Así que la, la idea de estar en Cristo Jesús es estar en gozo, estar en alegría, estar en paz. No, no que sea como ese un yugo para nosotros, que sea algo que no nos dé paz. La escritura dice que nosotros tenemos un Dios de paz. Hablábamos hace 8 días de que a veces nosotros nos preocupamos y en cierta manera somos envidiosos porque a veces pensamos que a una persona le va bien a pesar de que no conoce el Señor, que no quiere saber nada del Señor, pero esos son pecadores hacían al morir y les va muy bien. Leíamos en el Salmo 37 de hace 8 días que nosotros nos debemos preocupar por eso. Ellos ya tienen su paga. Hablábamos hace 8 días también de que sobre el contentamiento, que teniendo techo y comida, vivamos en gozo en el Señor Jesús y que en la medida que nosotros anhelemos como esa, entrar en esa carrera de poseer mucho dinero, vamos a entrar en lazo, vamos a entrar en un desvío total de lo que son las cosas del Señor. Así que seguimos hoy aprendiendo de qué es el verdadero gozo en Cristo Señor Jesús, en el gozo del Señor Jesucristo, ¿vale? Vamos a las escrituras, a Juan, al libro de Juan, capítulo 15. 15:1, vamos a ir al 15:1 hasta el 11. Vamos a leer. Dice la escritura así. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recordemos que la palabra es la que nos limpia, la palabra es la que nos quita toda mancha. Permaneced en mí, dice el Señor, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, ese pámpano es una rama que tiene el árbol de la uva, que es el árbol, la vid. Él está haciendo acá un símil y comparación de ese árbol. Nos está diciendo que él es el árbol y que nosotros debemos estar adheridos a él. Porque si esos pámpanos no están adheridos al Señor, no va a haber fruto. Miramos la escritura que nos va a explicar un poco mejor. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ese gozo que estamos hablando en el Señor Jesús parte de allí, de que nosotros debemos estar siempre adheridos a Él. De lo contrario, eh, el gozo que nosotros podamos ver o percibir ya
viene a tenderse a hablar de placeres en el mundo, que van totalmente contrarios a lo que es la vida en Cristo Jesús. Dice en Juan 15:5, yo soy la vid, o sea, él es ese árbol de la uva, y vosotros los pámpanos. Son esas ramas donde van a ir los frutos que son las uvas. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Resulta que todo eso que hemos visto en las prédicas anteriores sobre este tema, eh, de estar discutiendo por cosas de comida, de bebida, de días de fiesta y todas estas cosas que el Señor ya dice que eran sombra de lo que había de venir y era Él mismo, nos está robando el gozo. Y cuando nos roba el gozo, ¿qué hacen las personas? Se empiezan a salir de las congregaciones, empiezan a no congregarse más, empiezan a la apostasía que estuvimos viendo hace 8 días, y es que el amor de muchos se enfriará, como el Señor lo ha profetizado. ¿Por qué va a suceder eso? Porque sencillamente aquí la escritura me está diciendo que si yo no llego a permanecer en el Señor Jesús, pues no voy a dar fruto, no voy a permanecer en Él, me voy a desviar. Seguimos acá. Por eso dice el Señor Jesús en el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mire, eso es un mensaje muy espiritual. Aquí está hablando nada más y nada menos que un juicio. Está hablando que si en la medida que tú te separes del Señor, en primer lugar, nada vas a poder hacer. Y me voy a secar. Ese palabra secar significa una persona que se va a morir espiritualmente. Es una persona que no va a llevar frutos, es una persona que se va a aislar de la vida del Señor y que le espera una muerte espiritual, le espera el lago de fuego, una separación eterna del Señor. Entonces es muy peligroso empezar nosotros a dejar de gozarnos en el Señor. Cuando empezamos a perder el gozo en el Señor, nos pueden suceder estas cosas. Nos vamos a separar de Él y la Escritura me dice que separados de Él no podemos hacer nada. Que unidos al Señor Jesús nosotros vamos a poder dar frutos. Por eso la Escritura dice que por sus frutos nos conocerán. ¿Cuáles frutos? Ya vamos a mirar cuáles son esos frutos, ¿cierto? Que el Señor, que están en Gálatas 5:23. Ahorita nos vamos, después de esta cita, nos vamos a Gálatas 5, porque va unido a esta palabra, porque esos frutos que el Señor nos va a mostrar solo se dan y solo se ven y se viven cuando uno está adherido a la vid, o sea, a ese árbol que es la uva, o sea, el Señor. Por eso él dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados del Señor Jesús no podemos llevar ningún fruto. O sea, no podemos ver esas ramas de el árbol, de uva que se llama vid. Sin esos pámpanos, separados del Señor, no van a poder dar la uva. Y eso, el Señor nos está llamando a eso. Y eso tiene que ver muchísimo en el gozo en el Señor Jesús. 7. Si permanecéis en mí, dice el Señor Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, las palabras del Señor permanecen en nosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Muchos dirán, yo le he pedido tantas cosas al Señor y nunca las he visto. La Escritura también me enseña que a veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos para nuestros propios deleites. Y además, todo llega en el tiempo del Señor, que no es el tiempo nuestro. Y cuando llega en el tiempo del Señor y no en el nuestro, se están trabajando muchas cosas. Es la fidelidad, se está trabajando la fe, la confianza en el Señor Jesús. Cuando el Señor ve que todo eso verdaderamente, que son esos frutos, al estar
al estar nosotros unidos a Él, se están viendo. Esas cosas que pidamos se van a ver en el tiempo del Señor, no en el nuestro. Por eso es muy importante tener fe y ser fiel a las cosas del Señor. En esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha enviado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice el Señor Jesús. Así como yo he guardado los mandamientos de yo, el Padre, dice él, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, ojo, mire lo que dice aquí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí se da cuenta? El Señor dice que Él se goza en nosotros cuando estamos unidos a Él y obviamente nuestro gozo se va a haber un cumplimiento de ese gozo de nosotros porque estamos adheridos al Señor Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer. Entonces vamos a Gálatas, vamos al libro de Gálatas 5, 22. Leámoslo desde el 5:16 para que entendamos mejor veamos bien el texto, para que veamos bien ese contexto. Es muy importante, mis amados, es muy importante para estar en el gozo del Señor Jesús, debemos estar unidos a Él. Y acá nos lo amplía, le decía a ustedes que aquí en Gálatas me iba a ampliar un poco más a Juan 15:11, y es en Juan 15:11 que me está hablando que ese gozo va a ser cumplido en nosotros cuando nosotros permanezcamos unidos al Señor, porque separados de Él no lo vamos a lograr. Dice aquí en Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire por dónde va dirigiéndonos el Señor para sentir el gozo en el Señor Jesús, gozarnos en Él, estar en paz, estar felices, estar alegres, estar en bien. Dice que para eso yo tengo que andar en lo espiritual. Acordémonos siempre, no me cansaré de decirle que lo espiritual, lo que no se ve es eterno, es para siempre, es para vida eterna. Mientras lo que se ve, que es la carne, eso perece, muere, va a tener siempre un fin, se muere, no va a trascender. Entonces, por eso la palabra de hoy nos dice que andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, o sea, es totalmente opuesto. Lo que el gozo que buscamos en la carne no es el mismo gozo que estamos anhelando en el espíritu. Dice, es contrario. Y estos se oponen entre sí. Ahí está la palabra afianzando lo que le estoy diciendo. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Para que nosotros no hagamos lo que queramos. Siempre va a haber esa oposición. Y nosotros debemos elegir en el campo, en el área donde se mueve nuestro Creador, nuestro Señor Jesús, y es en lo espiritual, porque la escritura es clara y dice, el Señor Jesús es espíritu, o sea, Dios es espíritu. Dice en el 18, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Esto hay que interpretarlo muy bien, porque es un tema que después vamos a hablar. Hay mucha confusión. Hay mucha confusión en las congregaciones, en los que seguimos a Cristo por estas cosas. Uno dice, se pelean porque unos guardan la ley, otros dicen, ya no estamos bajo la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y la escritura es bien clara. Dice que el Señor no vino a abolir la ley, sino vino a cumplirla. Y dice que ni una jota de lo que está aquí se va a cambiar en el sentido
de que nosotros debemos obedecer a nuestro Señor Jesús. Entonces tenemos que estar presto a lo que el Señor Jesús dijo y dejó escrito cuando Él vino como el Mesías, como el Salvador, como el Cristo, y nos dejó un pacto nuevo. Entonces tenemos que adherirnos a ese pacto nuevo. Cuando hablaba de que a veces dice que no estáis bajo la ley, ya nos está dando aclarando un poco más que todas esas tradiciones, todas esas cosas el Señor las clavó, clavó esa acta de decretos que habían contra nosotros. Pero Él puso la ley en nuestros corazones y es discernir entre el bien y el mal. Nosotros ya sabemos qué es malo y qué es bueno, para que no tengamos excusa. La ley está puesta en nuestro corazón. La ley que se hizo antes fue escrita para enseñarte a ti y a mí que, en primer lugar, no la podemos cumplir, que la única manera que nosotros podamos alcanzar la vida eterna es por medio de Cristo, estar adherido a Él, como estamos hablando en Juan 15. Eh, él le dejó unas leyes a Moisés. Esos 10 mandamientos y todo lo demás se resumen en dos. Y es que debemos amar a nuestro Señor Jesús con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestro corazón. Y dice el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el Señor que de esos dos mandamientos se encierra toda la ley. Así que por eso no tenemos que estar perdiendo el tiempo en que, que no coma esto, que el día de fiesta no, que el día de reposo sí, que el día de no, que circuncidarse, nada, porque hoy hablábamos, por ejemplo, en el comedor, en el desayuno, con la familia, y hablábamos, porque a veces la gente mm, cumple a cabalidad una cantidad de leyes, pero en la esencia no están cumpliendo lo que el Señor quiere y que Él pidió. Él dijo, ya no quiero más eso, yo quiero misericordia. Y hay gente que pueda que guarde tales días, pueda que haga tales fiestas, pueda que se coma esto, pueda que se coma lo otro, y que hay dentro de su corazón maldad, no ama, hay arrogancia, hay orgullo, hay prepotencia, no ayuda al hermano, no le sirve al hermano. De nada me sirve eso, dice el Señor. ¿De qué me sirve eso si usted no tiene misericordia? Entonces, con eso quiere decir que es muy obvio que usted no debe matar, porque si a uno no le agrada que usted mate, que usted robe, que usted adultere, que usted fornique, que usted mienta. Eso hay que cumplir. Pero cuando una persona está en Cristo Jesús no necesita de eso. ¿Por qué? Porque si el Señor mora en usted, el Señor nunca pecó, Él se hizo carne y nunca fue tentado en todo y nunca pecó. Entonces el que está en Cristo, la ley le pasa de largo, porque el que está en Cristo no va a robar, no va a matar, no va a mentir, no va a adulterar. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, tengan presente que cuando estamos leyendo aquí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Eso es lo que el Señor nos está dando a entender. Ya no estamos bajo la ley en el sentido de que cuando estoy bajo la ley, cuando la incumplo, cuando la incumplo, cuando yo ya robo, ya no, ya la ley me viene encima. Pero si yo veo que tengo la oportunidad de estar solo, voy a dar un ejemplo sencillo, casero. Estoy trabajando de cajero en un almacén y ha entrado una cantidad de dinero que no ha sido relacionado con las cosas que están inventariadas y entonces
Si yo empiezo a sacar dinero para metérmelo en mi bolsillo y empiezo a manipular las cuentas para que encajen, para poder entregar a mi jefe que eso se vendió, ya estoy bajo la ley porque estoy infringiendo la ley. Pero cuando estoy en el espíritu, espiritualmente, estoy conectado a la vid, ese pámpano que soy yo, estoy amarrado al Señor. Voy a dar frutos. Y cuando yo doy frutos, no hay ley bajo para mí. Frutos del espíritu, porque lo otro son obras de la carne. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien para no estar peleando de que sí estamos con la ley, que no tenemos la ley, en una peleadera de doctrinas de hombres que lo más sencillo de estar en el Señor Jesucristo es amar, 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 despojarme de mis cosas para el otro, dejar de pelear por todo, dejar de discutir, dejar de dejar la ira, dejar el enojo, dejar tantas cosas que no nos están impidiendo dar fruto, que nos están impidiendo dar fruto, no nos están dejando avanzar. Entonces, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, se manifiesta, se dejan ver. Manifestarse significa dejarse ver, se hacen presente, se muestran. ¿Qué son? El adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, que son bajas pasiones sexuales, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, porque son muchas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, nos llaman la atención, como ya lo he dicho antes, que los que practiquemos o los que practican eso, tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. Es tan sencillo. Pero dice antes, en el 10 dice, manifiestas son las obras de la carne, ¿cierto? Son manifiestas, se dejan ver. ¿Qué es lo que está dejando ver usted, mi hermana, mi hermano? Qué estamos dejando ver en nosotros? ¿Qué se está manifestando en nosotros? Todas estas obras, porque si en nuestra vida todavía las personas que nos rodean, nuestra familia, la congregación, eh, las personas que no nos conocen, que nos ven, que nos oyen, ¿qué están viendo en nosotros? Porque si están viendo en nosotros que usted todavía sigue idolatrando, porque pueda que ya tú no estés idolatrando imágenes, pero estás idolatrando tu cuerpo, el dinero, el trabajo, a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tu carro. Todavía andas en hechicerías, todavía andas pensando que hay más poder en las brujas, en los brujos, en el zodiaco, en la buena suerte y en los muñequitos y amuletos. ¿Todavía usted está andando en eso? Porque si usted todavía está en eso, usted está bajo la ley. Porque la escritura es bien clara, dice que los que son guiados por el Señor Jesús, porque recordemos que la escritura me dice que el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Venga, lo leemos para que no digan que es invento de este predicador. Creo que es 2 Corintios 3:17. Tengan el dedito ahí, aquí, tengamos el dedito aquí en Gálatas, porque todavía no hemos terminado en Gálatas. Vámonos a 2 Corintios
3:17 si no estoy mal. Desde el 16 para que entendamos que los que estamos en el Espíritu no estamos bajo la ley. ¿Y quién es el Espíritu? Dice la Escritura. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿a cuál Señor? Al Señor Jesús, el velo se les quitará. Él es el único que nos puede quitar el velo que tenemos. ¿Cuál? Ese que no nos deja ver el mensaje claro, el mensaje de salvación con claridad. Él es el único. Pero la única manera que yo pueda quitarme ese velo es aplicando lo que el Señor me dijo en Juan 15, que separado de Él nada podemos hacer. Entonces, si yo estoy adherido al Señor Jesús, como ese pámpano a ese árbol de la vid, de la uva, voy a dar frutas, voy a dar uvas, ¿cierto? Y me convertiré al Señor y Él me quitará el velo, porque el único que me quita el velo de los ojos, que no me deja ver con claridad lo espiritual, es el Señor Jesús. Y dice aquí en el 17, porque el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Señor? El Señor Jesús. Porque el Señor es el Espíritu. Yo quiero que entendamos que cuando hablan allí de Espíritu, está hablando del Señor Jesús. Y dice, y donde está el Señor Jesús, porque ya sabemos que el Espíritu es el Señor, ahí dice, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La palabra libertad es sinónimo de gozo, porque cuando convertimos la libertad en libertinaje, que hacemos lo que se nos viene en gana, ya entramos a la carne y entramos a la mundanalidad y ya no hay gozo, son placeres mundanos en la carne, ya no es en el espíritu, porque este mensaje es el gozo en el Señor Jesús. ¿Sí estamos? Entonces volvemos a Gálatas. Yo quería que ustedes vieran que sí está escrito que el Espíritu es el Señor Jesús. Entonces, en el capítulo 5, versículo 18 de Gálatas, yo puedo fácilmente leer sin temor a equivocarme y sin blasfemar y sin cambiar la escritura, pero si soy guiados por el Señor Jesús, porque ya leímos en Corintios que el Espíritu es el Señor. Si somos guiados por el Señor Jesús, o sea, por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Porque una persona que permita que Cristo permanece en él, va a vivir, va a sentir, va a pensar como Cristo, va a caminar como Jesús anduvo. Y Jesús no anduvo en pecados. Dice, entonces, la palabra me está centrando y me está enseñando, nos está enseñando, nos está exhortando, nos está diciendo que nos revisemos, que tengamos cuidado, nos revisemos porque son manifiestas, se dejan ver las obras de la carne en mí y en ustedes. ¿Cuándo? Cuando estoy adulterando. Adulterando en todo sentido de la palabra. Adulterando en el matrimonio. Lo establecido en el matrimonio, que es el hombre se unirá a una sola mujer. Adulterar es unirme a otras mujeres. Pero también adulterar significa cambiar las cosas que el Señor mandó y yo las cambio. Eso es un adulterio también. Me estoy haciendo entender. Adulterar es cambiar la naturaleza de algo, cambiar las palabras del Señor para mi conveniencia. A adulterar un documento, escribir algo, a agregarle a un documento algo que no estaba para favor mío. Echarle agua a un producto para beneficio mío, para tener más ganancias, dando un producto que era puro a un producto diluido. Eso es adulterar también. Entonces, a veces caemos en el error, es que no, yo soy muy fiel con mi mujer.
pero voy al trabajo y cambio la hora de entrada y la hora de salida de mi trabajo. Adulteré. ¿Sí? ¿Me están a entender? Somos muy cómodos para salirnos por la tangente con las cosas del pecado. Idolatría, les decía a ustedes, todavía hay personas, hay hermanas que todavía hay hermanos que estamos en esa idolatría. Vuelvo y les digo, pueda que ya no estemos teniendo imágenes y muñecos en nuestras casas, pero estamos idolatrando, la idolatría significa darle el culto, darle el respeto, la reverencia, la adoración, todo mi ser a otra cosa que no sea el Señor Jesús. En la medida que yo le dé más prioridad, le dé toda la prioridad, el Señor por encima de todas las cosas, en ese momento estoy fuera de la idolatría. Les decía todavía, hay hermanas, hay hermanos que piensan que la hechicería existe, claro que existe. La mentira existe, claro que existe. El adulterio existe, claro que existe. La hechicería existe. Pero el punto es que si usted está en el Señor Jesús, esto ya no tiene que estar, porque eso es contrario al Señor Jesús. Entonces, para que se manifieste verdaderamente que el Señor mora en usted, esto no tiene que dejarse ver más. Tiene que desaparecer de nuestras vidas. Enemistades. Seguimos en enemistades, pleitos. Se arman unas peleas, unas contiendas que yo no puedo entender todavía. Que si uno está en Cristo Jesús, de verdad que eso ya no debe existir. No debe existir. Celos, celos por todo, por todo. Cuando yo celo demasiado, no estoy confiando en Cristo. En la medida que tú confíes más en Cristo, tú puedes vivir más tranquilo sin celos. Iras, todavía usted, hermana, hermano que me está viendo, usted no debería llamarse Pepito, usted debería llamarse Foforito. Se encienden con nada. Yo me acuerdo tanto que hay un carro muy famoso aquí en Colombia, el carro colombiano, el Renault 4, un carrito que se arreglaba con la media velada de mi mamá. Se servían de polea para la distribución. Con un alambre se arreglaba ese carrito, ¿cierto? Um, Espera que estaba hablando acá, viene la sirena y me cambia el pensamiento. Ya les recuerdo eso. Entonces, eh, todavía hablándole del carrito, ese carrito llegaba y usted se varaba, se le apagaba y sencillamente uno llegaba y lo ponía en neutro y venían dos o tres personas y empujaban ese carro que era bien liviano y uno llegaba y mandaba la segunda, soltaba el clutch y mandaba la segunda y ¡brum! El carro prendía. Así de fácil se prendía ese carro. Y todavía tengo hermanas y hermanos que parecen un Renault 4, se prenden empujados. Con nada se prenden en ira, en contienda, en peleas, en pleitos. Con nada. ¡Bu! Y la pelea. Y son peleas de años, de meses, por cosas que no tienen trascendencia para la vida espiritual. Porque en la ira te va a llevar y empiezan a salir otras enfermedades que tú tienes o que tenemos en nuestro ser, que es el orgullo, la soberbia. Yo no me equivoco, yo tengo dignidad. Y todas esas palabrerías huecas no me dejan avanzar, no me dejan perdonar. Disensiones, borracheras, orgías
y cosas semejantes, por no enumerar una cantidad de cosas, que chismes, envidias. La lista es larga. Dice la escritura, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí estamos entendiendo? Aparentemente, si estoy en todo eso, creo, me siento bien, me siento gozoso, pero ese gozo es placer. Y los placeres no tienen nada que ver con lo espiritual, tienen que ver más con las obras de la carne. Entonces, mire aquí lo importante que el Señor nos hablaba y lo que les decía a ustedes de Juan 15, que el Señor me dice a mí que separado de Él, nada podemos hacer, que sencillamente, si estamos unidos a Él, vamos a dar frutos. ¿Ve? Ya de antemano el Señor me está diciendo que si yo estoy en estas obras, estoy siendo separado de Él, estoy separado sin darme cuenta del Señor Jesús. El pámpano no está agarrado de ese vid, de ese árbol de uva, porque se está dejando ver en mí totalmente lo opuesto a lo espiritual. Entonces dice aquí, para apoyar la palabra del Señor Jesús en Juan 15, que dice que si estamos unidos a Él, vamos a dar fruto, dice aquí la escritura. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿se ve? Gozo. El gozo en el Señor Jesús es un fruto de que el Señor mora en usted. Ese es el verdadero gozo, de que el Señor mora en mí. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire lo que dice la escritura. Contra tales cosas no hay ley. Sí, para que no entremos en esas peleas de que si hay que cumplir la ley o no hay que cumplir la ley, que entonces por gracia ya la ley ya no, que sí. No se ponga con esas discusiones bizantinas. Es ser más elocuente con las cosas del Señor Jesús. Él es claro, el Señor Jesús es claro, dice que si yo no estoy adherido a Él, estoy bajo la ley. Y que si estoy adherido a Él, si estoy separado de Él, estoy bajo la ley. Pero si estoy adherido a Él, en su Espíritu Santo, como el pámpano a la vid, dice que no hay ley para mí. No necesito que se me juzgue porque estoy obedeciendo al Creador, porque lo que se va a manifestar en mí son estos frutos. No se va a manifestar las obras de la carne, porque esto que estoy hablando, idolatría, hechicería, todo eso no son frutos, son obras. Es como usted está obrando, es como usted está viviendo. Y aquí habla ya que si estás adherido al Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu, el fruto que va a haber de esa unión de ser yo el pámpano y Señor Jesús la vid, de ese árbol voy a dar uvas y esas uvas
es el fruto de esa vid. Y aquí dice que ese fruto que nosotros vamos a dar es que usted va a ser una persona que ama, que mantiene en gozo, que usted es una persona que mantiene en paz, que usted es una persona que tiene paciencia, que usted es una persona que es benigna, que es bondadosa, que es una persona de fe. Por estar adherida al Señor Jesús, ese fruto que usted va a dar es una persona que usted es mansa, no mensa, mansa, una persona con templanza, con decisiones para hacer el bien, para amar. Dice que si yo estoy así, obrando de esta manera, o se ve en mí ese fruto, dice que yo no necesito la ley no va para mí, porque ¿cómo me van a juzgar a mí cuando yo soy un hombre manso, que soy un hombre amoroso, que doy paz, que soy paciente? Para eso no hay ley para el pecado. Entonces, más allá, si tengo que cumplir la ley o no tengo que cumplir la ley, más allá es, tengo que obedecer a mi Señor Jesús, tengo que adherirme al Señor Jesús, porque lo demás es peleadera de saber quién es el que más tiene la razón, quién es el que sabe más, y empezamos con contiendas, con divisiones y demás. Como es tan sencillo, la palabra del Señor es tan sencilla, no es fácil, no es fácil salir de todas esas cosas cuando usted quiere estar más pegado allá en las cosas de la carne. Pero es bien fácil, es bien sencillo cuando tú tienes fe y le crees al Señor Jesús sin haberlo visto. Esos frutos se van a ver y esas manifestaciones en la carne que teníamos cada vez van a ser más disipadas, más borradas de nuestro ser y, y se viene a aplicar ya lo que dice en Corintios 5:17 que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, ya somos nuevos. Todas esas cosas viejas pasaron. ¿Qué pasaron? La hechicería, la ira, todo eso ya pasó porque soy una persona nueva en Cristo. ¿Quién me lee 2 Corintios 5:17? Amén. Martica, de la República de México, desde los Emiratos Árabes Unidos para el mundo. La escucho. Dice la palabra del Señor Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es, Amén. gracias, Martica. Eso dice la Escritura. Mira cómo vamos uniendo, concatenando Juan 15, que el Señor dice que debemos estar unidos a Él porque unidos con Él vamos a dar frutos, que separados de Él nada podemos hacer. Que en la medida que se manifiesten todas estas cosas de la carne, esas obras, estoy bajo la ley, pero en la medida que yo esté adherido como un pámpano a esa vid, voy a dar fruto y el fruto que va a dar mi vida es que voy a ser una persona más amorosa, más gozosa, más llena de paz, de paciencia, de todos esos frutos que da el Espíritu en nosotros. Y me dice la Escritura que eso hace que yo sea una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron. Ya, eso pasó. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dice la Escritura, Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Porque si su merced y yo estamos en Cristo y todavía se manifiestan en nosotros todas estas obras, estamos despreciando el sacrificio que el Señor hizo
en el madero. Lo estamos desperdiciando. Porque aquí está siendo bien clara la escritura. Dice que si verdaderamente tú y yo estamos en Cristo, así como el Señor crucificó todo el pecado de nosotros, perdonándonos porque nos está perdonando toda esa basura que acabamos de leer, ¿cierto? Nosotros, al creer en Él, estamos crucificando ahí en ese madero todo eso. Dice la escritura que nosotros no debemos hacer vano lo que el Señor hizo en la cruz. Porque si yo sigo a Cristo, que estoy creyendo que Él llevó todas nuestras enfermedades, no estoy hablando de enfermedades físicas, Él está hablando de todas nuestras enfermedades espirituales. Todo esto es una enfermedad espiritual, lo que acabamos de leer. Adulterios, fornicaciones, lascivia, iras, contiendas, todo eso son enfermedades espirituales. Dice la escritura que Él las clavó en la cruz. Si nosotros tenemos fe en Él, eso viene sobre nosotros y nos limpia. Por eso está diciendo aquí la escritura, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Criaturas nuevas somos. Ya pasó eso. 25. Si vivimos por el Espíritu, o sea, por el Señor, andemos también por el Señor, por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire donde viene el gozo en el Señor Jesús. Todas estas cosas, todo lo que está desde Génesis a Apocalipsis, si lo viviéramos como el Señor nos lo manda, en ese nuevo pacto que es Él es el último pacto. Después hablamos un poquitico sobre el primer pacto, el segundo. ¿Y por qué hablamos de que el Señor Jesús es el último pacto? Es un buen tema para una nueva predicación. Lo vamos a entender mucho mejor. Él ya hizo un nuevo pacto y nos vamos a adherir a eso. Él vino exclusivamente a eso, se hizo carne para ayudarnos para ayudarnos a llegar a Él. Se hizo hijo para que Él como Padre nos enseñase cómo llegar a Él. Entonces dice, seguimos ahí en el capítulo 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, o sea, nosotros que somos espirituales, ya el Señor nos está confirmando de que si Cristo, si Él vive en nosotros, somos espirituales porque Él es espíritu, no somos carnales. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Qué difícil es eso, con espíritu de mansedumbre. Me es difícil restaurar a un hermano nuestro cuando yo soy una persona que mantengo con ira. Y hasta el día de hoy no hemos llamado, no hemos buscado a esa persona que me hirió. ¿Por qué me hirió? Dice, si verdaderamente tú estás hablando de mí, si tú estás hablando de mí, del Señor Jesús, si verdaderamente yo vivo en ti, si verdaderamente estás adherida a mí como ese pámpano adherido a mí, ese pámpano adherido a la vid, ¿qué estás haciendo por no restaurar a esa persona? ¿Qué es restaurar? Traerla a la congregación. Dice la escritura que si yo hago eso, que he ganado esa alma, voy a borrar muchos pecados, cientos de pecados voy a borrar. Con el solo hecho de hacer eso, restaurar. ¿Qué es restaurar? ¿Quién me puede decir ahí, levante la voz y me diga, ¿qué es restaurar? Por favor, ayúdenme para que entendamos. ¿Qué es restaurar? Reconstruir. Reformar. Reformar. ¿Qué más?
¿Mm? Reconstruir, pastor. Muy bien. Es eso, la palabra, por ejemplo, la palabra reconstruir significa volver a construir. ¿Sí ve? Restaurar es volver al camino a esa persona. Es volverla al camino. ¿A cuál camino? Al camino de la salvación. Pero como nosotros tenemos la tendencia de categorizar los pecados, pecados que el Señor Jesús son todos iguales. Para el Señor Jesús, el pecado es pecado. Perdón que ya está haciendo calorcito por aquí, por estos lados. El pecado es pecado. Punto. El pecado me separa del Señor. Pero como nosotros categorizamos el pecado, entonces no, esta cometió esto, este cometió este. Eso no se perdona. Y entonces creemos estar en el gozo del Señor, pero es mentira. Es mentira que el Señor me está diciendo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, nosotros que si verdaderamente Cristo vive en nosotros, a ver, ¿qué haría Cristo? ¿Por qué no pensamos qué haría Cristo en ese caso? ¿Qué haría Cristo? Yo vuelvo y tomo la mujer adúltera. Llegaron y le la botaron a los pies al Señor y ellos venían con todo el conocimiento bíblico de la ley. La ley dice que esa mujer adulteró y hay que matarla a piedra. Pero el Señor le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que le lance la primera piedra. Y como ninguno de nosotros, ninguno en el planeta Tierra, ninguno está libre de pecado. Ninguno se puede parar a decir, yo nunca peco. Mentiroso o mentirosa. Ninguno está libre de pecado. Y no por eso tenemos que estar pecando. No, al contrario, la Escritura me está enseñando que yo no estoy libre de pecado. Lo primero que tengo que estar es adherido a esa vid que es el Señor Jesús. Porque de lo contrario nada voy a lograr. De lo contrario voy a seguir manifestándose en mí las obras de la carne. Pero si estoy adherido al Señor, sabiendo que al tener todas estas fallas soy bajo la ley, me adhiero al Señor Jesús y ya no voy a estar bajo la ley. O sea, ya la misma esencia espiritual del Señor me lleva, me redarguye de ese pecado y me dice, no lo hagas y no hay que hacerlo. Esa es la dinámica. Y entonces, si verdaderamente el Señor Jesús está viviendo en ti, esa persona que pecó o esas personas que pecaron o cometieron esa falta, esa falla, hay que buscarla, venga. Y la cuestión no es poner normas que el Señor no puso. Cuando pusieron a esa señora en el piso para apedrearla, el Señor Jesús le preguntó, ¿dónde están los que te están acusando? Maestros, se fueron. El Señor es consciente porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo y sabe qué pecado hay en nosotros. Le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Es una palabra bien clave. El Señor te está diciendo, yo no te condeno, vete y no peques más. Porque si peca, va a haber condenación. Cuando el Señor dice, vete y no peques más, está diciendo que si tú te vas y no pecas más, no va a haber condenación para ella. ¿En qué momento el Señor le dijo, como usted se acostó con fulano, con fulana, con sultana, con perentejo, usted no puede asistir a la congregación, usted no puede ir a la mezquita, usted no puede ir al templo, usted no puede ir al lugar sagrado? No, nada de eso,
No le habló de ningún sitio, ningún templo. Le dijo, vete y no peques más. Y el no pecar más es congregarme. ¿De dónde inventamos que si yo cometí una falta, no vuelvo a la iglesia? Porque conozco hermanas y hermanos que dejan de hacer lo que tienen que hacer y es estar adheridos al Señor Jesús y tienen la excusa perfecta porque cometen una falta y dejan de congregarse o dejan de predicar o dejan de... ¿En dónde el Señor prohibió eso? Sabiendo que lo esencial para salirme del pecado es estar adherido al Señor. Porque si yo por el pecado me aíslo, voy a tener más opciones para pecar. Pero si estoy adherido así al grupo, a la congregación, pidiendo ayuda, sintiendo el abrazo, no el rechazo, ese pecado me va a redarguir y me va a llevar a un cambio y me va a hacer dar un fruto del Espíritu que mora en mí. No inventemos cosas que el Señor no mandó. No quiere decir que yo tenga que aplaudirle a la persona lo que hizo. No, yo no le tengo que quitar cosas que la persona tiene porque es que usted no se lo merece. ¿Qué hizo el Señor Jesús con la adúltera? Le dio todo. Le dijo, vete y no peques más. Yo no te condeno. Vete y no peques más. El Señor no le dijo, entonces usted esto no, esto sí, esto no, pero esto no hasta que usted no, hasta que usted no, hasta que usted no vea que me traiga acá, que está viviendo con su esposo y hasta que no tenga un cinturón de castidad y nada de eso. Todas las cosas son en lo espiritual, en el corazón, donde el Señor lo ve todo, donde yo no puedo engañarlo a Él, donde nadie puede engañarlo a Él. No inventemos. Vayamos a hacer lo que el Señor me manda. El Señor me dice, si alguna hermana, algún hermano fue sorprendido en tu congregación, en tu casa, en el trabajo, dice que si Cristo mora en usted, restáurelo, devuélvalo al camino. ¿A cómo lo va a hacer? Acompañándolo, llevándolo de la mano, si es necesario, cogerlo aquí de la camisa, venga para adentro, con amor, restaurarlo. ¿Cómo decimos que el Señor mora en mí y no perdono? No ayuda a esa otra persona. No, que fue que me ofendió. Me ofendió. Y es ahí donde venimos otra vez y caemos que se están manifestando en nosotros, son las obras de la carne. ¿Y qué es eso? Contiendas, enemistades, celos, pleitos. No hemos avanzado. De la mejor manera que ese fruto del Espíritu se deje ver en nosotros que verdaderamente Cristo es exactamente cuando yo voy y restauro a aquella persona que ha caído. No es sacándola, no es botándola, no es aislándola, no es prohibiendo, es dándole. No, pero es que no se lo merece. ¿Qué te mereces tú? ¿Qué me merezco yo? Es que nosotros nos olvidamos de dónde el Señor nos está sacando. Entonces, cuando verdaderamente yo puedo restaurar a esa persona que cometió la falta, hay gozo en mi vida, porque el gozo del Señor Jesús se manifiesta en mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? El gozo en el Señor Jesús tiene que ver con todas estas cosas. Usted no llega a imaginar lo dichoso, la paz que uno siente cuando uno puede traer otra vez al camino a esa persona que se desvió.
así me haya herido. Practíquelo, hágalo. Hoy, empieza a echar memoria. ¿Con quién estoy yo en enemistad? ¿Con quiénes estoy? Mire a su derecha, a su izquierda en la congregación, cuando estén congregados. ¿Quién falta? ¿Por qué no ha vuelto? ¿Por qué no volvió? Eso es restaurar, buscarlo. Venga, mi hermanito, lo he extrañado. ¿Qué pasó? Cuénteme. Esto se arregla. Entre esas personas y usted. Dice la escritura, hermanos míos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, o sea, con un espíritu de una persona mansa, no una persona prepotente, agresiva, orgullosa, presumida. Eso no va a hacer que las personas se acerquen nunca, nunca. Eso hace que se alejen más personas por culpa mía, por culpa de mi arrogancia, por culpa de mi prepotencia, por no ser manso. Por eso dice el Señor, con mansedumbre. No es a punta de bibliazos que voy a hacer que mi hermana y mi hermano llegue. Es porque verdaderamente vamos a dejar ver en esa persona que Cristo verdaderamente mora en mí. ¿Cuándo? Cuando con mansedumbre yo trato de que llegue al camino. Cuando esa persona vea que en mí hay amor, que en mí hay gozo, que hay paz, que hay paciencia, que hay bondad, que hay benignidad, que hay fe, que hay templanza, mansedumbre. Es ahí donde vamos a ganar esa alma y vamos a borrar muchos pecados por eso, dice la Escritura. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No seas que tú también seas tentado. No seas que tú también vayas a cometer una falta y te toque vivir lo que tú le hiciste a esa persona que tú no restauraste con mansedumbre. Porque ahí se va a aplicar la escritura que dice que todo lo que tú siembres, eso vas a recoger. Todo lo que el hombre sembra, cosecha, eso va, que siembra, eso va a recoger. Por eso la escritura dice, no sea que tú también seas tentado. Porque si se llegase el caso que algún día cometiese una falta, esos mismos hermanos o esas hermanas que tú llamaste un día con mansedumbre, te van a abrazar. Y si no lo hacen, no importa, el Señor Jesús te abraza. Búscalo a Él. Busca al Señor. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Uno no sabe en ese pecado que cometió esa persona contra ti o contra mí, cuántas cargas no está llevando. Pero a ti no te importa. A mí no me importa porque como pues yo estoy bien, ella, él fueron los que vinieron sobre mí. No, la escritura dice que yo tengo que sobrellevar tanto los que pecaron contra mí, tanto como yo, tanto los que yo pequé contra ellos, sobrellevarnos las cargas unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Toda esta ley del Señor se va a cumplir en el amor. El cumplimiento de la ley es el amor, dice la escritura. Entonces, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Yo parto de que el Señor dice que Luis Eduardo Tafur es un siervo inútil. Dice la escritura que siervo inútil somos.
Tan inútiles somos que el Señor tiene que poner en nuestros corazones el querer como el hacer. Que nosotros no por nosotros mismos no lo vamos a hacer. Pero el Señor es más grande, el amor del Señor es tan grande por nosotros que nos lleva a todo esto. ¿Quién me lee, por favor? A ver, voy a dar unas citas si me ayudan rápidamente para cerrar este servicio. Lucas 15:10, por favor. Salmo 16:11. Lucas 15:7. Salmo 28:7. Proverbios 12:20. Proverbios 17:22. Y Salmos 8:3. A ver, ¿quién me ayuda con la primera cita? Amén, pastor. Bueno, Necesito, vamos a ver con Vivianita, que las damas primero, ¿cierto, Necesito? Así es, así es. Sí, señor. Amén. Vivianita, ¿qué dice? Listo. Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Amén. Gracias, mi hermano, mi hermanita bella. Por un pecador que se arrepienta, y eso está hablando de ti y del otro que pecó contra mí, cuando restauramos. Hay gozo en los ángeles del cielo cuando nosotros, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay fiesta. En el cielo, dice la Escritura, si un pecador se arrepiente. Bendito sea el Señor Jesús por esa palabra. ¿Quién me lee la otra cita, por favor? Pastor, yo, si quiere, Salmo Por favor. 28. Salmo 28. Dígame, mi hermana. El Señor Jesús es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Amén. Eso, cuando hay un corazón con mucho gozo, uno le canta al Señor, uno lo alaba, uno habla de Él, uno se expresa de Él a todo momento. Y ese fruto se va a ver en nosotros cuando estamos alabando a nuestro Señor. Hay gozo en nosotros. Gracias, mi amada suegra. ¿Quién más? Pastor, yo voy a leer Lucas 15:7. Por favor, mi amado. Dice la palabra del Señor, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Clave, lo que nos explica el Señor, el gozo, clarito, clarito. Muchas gracias. Espero que cada cita que cada hermano y hermana está leyendo hoy de la palabra, nos limpie, esa palabra nos limpia. Nos tiene que limpiar, nos tiene que llevar a un buen término. Gracias, amado César. ¿Quién más? Amén, pastor. Por favor, mi amado Nelson, cuénteme. Salmo 16:11. Sí, señor. Dice la sagrada palabra así. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. Amén. La diestra es el poder de Dios, o sea, en su trono hay deleite. El Señor siempre nos tenemos que estar gozándonos siempre en Él. Amén. Gracias, mi amado. ¿Quién más me sirve en otra cita? Amén, pastor. Yo voy a leer Proverbios 12:20. Gracias, esposa mía. Proverbios, 12:20. por favor. Dice la palabra del Señor Jesucristo, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Amén. La palabra alegría lo vimos, ya hemos visto que viene del griego jará, que significa gozo. Es un sinónimo de la palabra gozo, alegría. Entonces, fácilmente me la puedes leer con la palabra gozo. Léemela, por favor, para que entendamos. Sin equivocarnos, sin estar pecando, sin estar cambiando la escritura. Claramente, si usted va al original, va a aparecer la palabra jará, que significa gozo, en esa palabra alegría. La vuelves a leer, por favor, pero me cambian la palabra alegría. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal,
pero gozo en el de los que piensan el bien. Amén. Hay gozo porque el Espíritu del Señor se va a dejar ver en mí porque estoy haciendo el bien. Van a haber frutos. Y en ese Proverbios me está enmarcando casi todo lo que hemos dicho hoy, de que esa carne que se manifiesta allí, ¿cierto? Va a haber maldad, pero el gozo del Señor se va a dejar ver porque estoy en el bien, porque estoy dando frutos, porque el Señor me guía a la verdad, al bien. ¿Quién más me ayuda? Amén, pastor. Salmo 8:3. Gracias, mi amado. Salmo 8:3. Dice la sagrada palabra así. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Digo que es el hombre para que de él te acuerdes, y el Hijo del Hombre para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Amén. Nuestro Señor es todo glorioso. En Él nos gozaremos siempre, mi amado. ¿Quién tiene Proverbios 17:22? Yo lo tengo, pastor. Gracias. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén, amén, amén. Dicen esta escritura que yo tengo que es el corazón alegre mejora la salud y la palabra salud es sinónimo de gozo. Gracias, mi amado. Así que mis hermanos, no sé ustedes, pero yo me gocé en el Señor Jesús. El solo hecho de venir a traer el mensaje del Señor Jesús, tiene que haber gozo. El hecho de que ustedes lo reciban, tiene que haber gozo, tiene que haber un gozo. Y cuando empiece eso a manifestarse en ustedes, a dejarse ver, es porque el Espíritu del Señor mora en cada uno de nosotros. Amén. Esforcémonos en estos días, hoy mismo, a dar cumplimiento a cada cosa que el Señor nos dijo hoy. Mire en la congregación, a su derecha, a su izquierda, les decía a ustedes quién falta, a quién podemos invitar. No dejemos que las personas se vayan y por chismes y por contiendas, por celos, por iras, por orgullo, por tanta cosa que todavía nos falta sanar, sabiendo que el Señor Jesucristo ya clavó todo eso en la cruz. Y es tan sencillo que si me voy al caminar con Él y lo sigo y pienso como Él y camino como Él, me voy a sanar. De lo contrario, voy a seguir enfermo. Y la enfermedad es totalmente opuesto al gozo, porque la palabra gozo es salud. Los amo mucho, mis amados. Que el Señor Jesucristo el Todopoderoso me los bendiga. Que tengan un día muy bendecido y una noche muy bendecida a todos ustedes. Los amo mucho en Cristo.